A veces uno dice, pero a veces te quedas mucho en lo negativo. Miremos para adelante. Y tienes razón, a veces la denuncia lo único que hace, nadie puede manejar un auto mirando el retrovisor, uno tiene que manejar el auto mirando de frente, ¿verdad? Pero de frente, ¿cómo? Tienes que hacerlo con gente que entienda del tema. El tema hidrocarburífero es un tema altamente técnico. ¿Cómo haces para mirar de frente? ¿Cómo haces para que nuestro país vuelva a desarrollar esas potencialidades? Hoy le he pedido a don Mauricio Taborga, que es empresario en el sector, que venga a contarnos, después de todo esto, si todo está perdido, el último que apague la luz y que nos iremos todos, o hay cosas que se pueden hacer. Hay también un detallito más, hay un lector de placas del Besiza que nunca sirvió, o sea, era una mamada el tema de la receta del Besiza. Ya, con eso, de la roseta, perdón, del Besiza. Don Mauricio, bienvenido. Gracias. Qué gusto tenerlo acá. Un gusto, Juan Carlos, un gusto estar en Postdata, un gusto saludarlos a todos. Bueno, yo de verdad no quería sorprenderlo, pero me llegó esta denuncia en las últimas horas y tengo la obligación con gente que se está jugando el cuello de hacerla pública, ¿no? Así que le pido disculpas por los segundos que ha tenido que esperar para conocer la penosa situación que tiene nuestra empresa estratégica. No, entiendo muy bien y yo he sido parte de presentar denuncias tanto a la Contraloría, tanto a la Fiscalía, tanto a la Procuraduría, de temas relacionados a YPFB con respecto a la importación de combustibles, tanto de Board Trading como de la terminal de Sicacique en Arica, también de irregularidades que se ha visto en el tema de los contratos de litio de parte de yacimientos de litio boliviano. Así que yo me hago parte de esas denuncias y esperamos pues que se hagan las investigaciones respectivas y una vez que se tengan la finalización de esas investigaciones, las conclusiones, se hagan los cargos que correspondan, de acuerdo a ley. Así sea. Don Mauricio, me decía un experto, un país sin energía es un país condenado a paralizarse completamente. La energía es como la sangre de un organismo, y un organismo donde no circule la sangre está condenado a la muerte. Bolivia ha llegado a un momento de casi colapso, pero ¿hay posibilidades de salir? Sí, bueno, en el tema relacionado a hidrocarburos y energías en Bolivia, se podría hacer un análisis en dos partes. Uno, los 15, una década y media realmente que se ha perdido en el sector de hidrocarburos, por no haber hecho las inversiones respectivas, por no haber desarrollado el potencial gasífero, el potencial petrolero del país. Esa década y media perdida nos dan los resultados de las certificaciones de las reservas que tiene Bolivia a diciembre del 2023. De acuerdo a las certificaciones de dos empresas internacionales que se dedican a este tipo de trabajos, Bolivia tiene 4.5 TCFs a finales del 2023. Ese 4.5 TCFs, que son trillones de pies cúbicos, hay que verlo con cierta preocupación porque verdaderamente, creo yo, es un cálculo propio mío, que tomando esas certificaciones Bolivia tenía al 31 de diciembre 2 TCFs, no 4.5. ¿Y por qué hago esta observación? Porque en toda la información que se ha recogido de YPFB, del Ministerio de Hidrocarburos, de la prensa, a través de las diferentes comentarios y discusiones que ha habido en el sector, se concluye que para estas certificaciones se ha tomado 1.1 de TCFs potenciales del campo Mayaya Centro, y se ha tomado 1.5 de las formaciones Chorro y Tubampi de Tarija. ¿Ya? Tubampi de Tarija.
Sumadas estas estimaciones de TCFs, uno podría concluir que pues, se podría llegar eventualmente a 4.5 TCFs, pero verdaderamente creo yo Bolivia ha tenido solamente o tiene 2 TCFs de reservas probadas. Bolivia consume promedio 0.5 TCFs al año. Uy. Eso quiere decir que Bolivia el 2024, 2025, 2027, 2028 se va a agotar las reservas de gas probadas que tiene. Entonces estaríamos enfrentando una posible escasez de gas natural a fines del año 2028. Y esto concluye la mayoría de análisis que se ha hecho en el sector en base a las reservas certificadas. Ese es el problema más serio que tiene Bolivia. Pero tiene un potencial gasífero muy interesante y tiene un potencial petrolero también interesante. Sigue ahí el gas, sigue ahí el petróleo. El problema es que en esta década y media, desde la Constitución Política del Estado, la nueva del año 2009, no se han hecho las inversiones respectivas. Ahora, está bien la formación geológica. Hablaba con un geólogo argentino, nos decía, es exactamente la misma, traspolar lo que nosotros tenemos en el norte argentino y lo que ustedes tienen en el sur de su país. Así que la lógica nos dice que ahí hay gas. ¿Cuál es el problema del gas? Está a 6 kilómetros de profundidad. Tenemos que meter una tubería casi de la altura del Illimani para que la gente lo pueda graficar de manera bárbara, ¿no? Casi la altura del Illimani tenemos que entrar y ahí está el gas. El gas se encuentra con agua salada, para empezar. No es que, vamos a tener un reservorio de agua y tomamos todo, no. Es agua complicada, tiene que ser tratada de alguna manera y ahí recién encontramos. Entonces, cada pozo que a cualquier lugar le cuesta, a cualquier país le cuesta entre 10 y 15 millones de dólares, a nosotros nos cuesta entre 40 a 60 millones de dólares, ¿verdad? Así es. Y de cada 10 pozos, 1 o 2 pueden ser positivos, el resto estás perforando 6 kilómetros a ver si funciona. Entonces es intensivo en inversión, ¿verdad? Es muy intensivo en inversión y se requiere una potencia de 2.000 a 3.000 HPs para perforar los pozos, tanto en el área tradicional de Bolivia, que es Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y en la no tradicional, que viene a ser ya el norte de La Paz, que se requiere aún más potencia. Obviamente los costos de perforación son mayores en el norte de La Paz, que es en la área tradicional, y todo lo que las inversiones que hay que hacer una vez que se desarrolle comercialmente ese potencial gasífero y también petrolero, hay que hacer todas las conexiones, los gasoductos o los oleoductos, la separación de líquidos, eventualmente la generación eléctrica, pero todo eso se puede hacer, no hay ningún problema hacerlo. Los inversionistas, sobre todo la inversión privada, está dispuesta a hacerla porque son atractivas inversiones siempre y cuando haya seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica muy difícilmente se va a poder captar el nivel de inversiones que requiere el sector. Le hago un comentario, Juan Carlos, relacionado a una declaración del presidente Rodrigo Paz que hemos escuchado recientemente a través de los medios de comunicación. El presidente indicaba que el daño económico al país por corrupción, de lo que ellos estiman a nivel de gobierno, está alrededor de 15.000 millones de dólares. Sí, claro. En el sector de hidrocarburos, del año 2005, 2006 a 2014, se han invertido 15.000 millones de dólares. Y del 2014 a la fecha se ha invertido menos de 1.000 millones de dólares, o sea, menos de 1.000 millones de dólares. Con esas referencias se podría decir que igual daño a lo que eventualmente se ha perdido por mala gestión o por corrupción de gobierno en los últimos 20 años, llamémoslo así,
Se ha dejado de percibir en el sector de hidrocarburos esa cantidad de dinero por malas inversiones, porque no se han hecho las inversiones necesarias y porque no se ha permitido verdaderamente al sector privado realizar esas inversiones. O sea, don Mauricio, esto es como, a ver, quiero explicarlo porque esto es técnico. Yo me compro por 15,000 millones de dólares una hermosa plantita y de ahí me olvido y la dejo morir. O sea, no solo estoy perdiendo la plantita, digamos, no esa margarita hermosa, sino estoy perdiendo los 15,000 millones de dólares que me costó a mí como Estado o a privados o que sea desarrollar eso. O sea, el daño es mucho más grande, ¿verdad? El daño es mucho más grande, por lo menos el doble de esa cifra, porque uno es lo que verdaderamente el país tenía de dinero, de ingresos, y lo ha malgastado o por corrupción o por proyectos que no debían hacerse o por la valorización de proyectos muy grandes comparado con los valores reales de esos proyectos. Y por el otro lado es tener una planta, tener una industria lista para producir más gas, para producir más petróleo y no invertir en ese potencial. Ahora, con el corazón en la mano, con esta Constitución, ¿se puede atraer la inversión? No se puede, lamentablemente no se puede. He dado vueltas y ayer estuve bastante tiempo viendo los artículos relacionados a recursos naturales, los artículos relacionados al sector de hidrocarburos. El ejemplo es el artículo 366 que prohíbe que cualquier desacuerdo que haya entre partes vaya a un arbitraje internacional, algo que las empresas multinacionales no lo van a aceptar, no van a hacer nuevas inversiones en Bolivia si es que no pueden ir a una conciliación y un arbitraje internacional. Y se lo cito, artículo 366. Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y en representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, o sea, el Estado es juez y parte, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá ningún caso de tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar la situación excepcional alguna de arbitraje internacional ni recurrir a reclamaciones diplomáticas. Así es. O sea, ¿quién va a venir a dejar tu plata si el Estado boliviano va a ser juez y parte? Exactamente. No hay ningún problema para el sector privado en el área de hidrocarburos hacer contratos con el Estado de Bolivia a través de YPFB, trabajar bajo la legislación boliviana, por supuesto, pero cualquier diferimiento, cualquier desacuerdo en estos contratos que son de 20 años, el privado va a pedir ir a una corte internacional a conciliación y arbitraje. Y en un contrato de 20 años probablemente se presenten situaciones donde eventualmente hay que ir a una conciliación y arbitraje. Estas inversiones que requiere el sector, que son de 15,000 millones de dólares para los próximos 10 años, a partir del año 2026, que se estima en el sector es la cantidad de dinero que hay que invertir para desarrollar el potencial gasífero que está ahí, el potencial petrolero que está ahí, aquí en nuestro subsuelo en Bolivia, necesariamente se va a requerir que estas multinacionales tengan seguridad jurídica, puedan hacer sus inversiones, no les cambien la ley, las normativas a las cuales ellos han venido a hacer las inversiones, y se tenga el marco de seguridad jurídica para cualquier diferimiento o desacuerdo que pueda haber en los contratos. Ojo, aquí quiero hacer una puntualización. Analizando lo que fue el decreto del 1 de mayo de don Evo Morales, donde supuestamente nacionalizamos, les hemos indemnizado cifras gigantescas a las petroleras. O sea, de nacionalización, la toma de control, solo fue la foto con militares y el presidente con su casco entrando a las plantas. Les hemos pagado cada centavo que costó. Esa debe ser una de las fotos que más ha costado en el planeta, porque son millones de dólares que hemos tenido que indemnizar por romper
el contrato, incluso por una utilidad presunta que habrían tenido las empresas petroleras, que además habían puesto las cifras que don Mauricio Taborga nos acaba de decir que no vinieron del cielo. Ahí esta imagencita, este video nos ha costado millones de dólares, y estar hoy día en un escenario de desabastecimiento, ese es el precio que estamos pagando. Y todavía tiene cara para decir, yo he manejado el país con bonanza. De verdad, no debería tener carita para decir absolutamente nada. Pero bueno, no todo está perdido. Si se llama una consulta para generar una enmienda constitucional, un referéndum, llámese si se quiere, para abrir la Constitución y subsanar estos problemas, ahí estaríamos abriendo la llave de acceso a la inversión. Sí, yo creo que se abriría el candado, porque la Constitución Política del Estado del 2009 han puesto un candado. Hay un candado en el cual el sector de hidrocarburos no permite la actividad privada. Tomando el tema de la importación de combustibles, se ha aprobado recientemente una ley corta, transitoria por 90 días, que permite al sector privado hacer importaciones de combustible y la libre comercialización de ellos en el mercado nacional. La Constitución Política del Estado señala que la única empresa que puede hacer la comercialización de toda la cadena de hidrocarburos es YPFB. Entonces el sector privado no puede ir contra la Constitución Política del Estado. Esta ley corta solamente va a ser una normativa corta de emergencia, una excepción de emergencia, para que el sector privado actúe nuevamente en toda la cadena de hidrocarburos, al igual que YPFB, ¿no? YPFB, por supuesto, puede continuar y debería continuar en la cadena de hidrocarburos, pero dejar que también el sector privado lo haga. El problema es que la Constitución Política del Estado vigente no permite al sector privado entrar en esas actividades que son exclusivas de YPFB. Bueno, don Mauricio Taborga, desde un punto de vista técnico, nos aporta que si seguimos en esta ruta en 2 años, vamos a comenzar a importar toda la energía con la que funciona la industria y demás nuestro país. Lujo que no nos podemos dar, porque obviamente es un país que no tiene esos recursos que le sobren para hacer esto. Sería tiempo de reflexionar en serio la urgente necesidad de no pensar como el chico malo, el coco, la inversión extranjera, y que de alguna manera podamos garantizarnos estos carburantes. Don Mauricio, quiero agradecerle por haber acompañadonos hoy día, ilustrándonos en el campo de los hidrocarburos, pero quiero comprometerlo a que vuelva para que podamos seguir hablando y aterrizar puntualmente más allá de la normativa. ¿Qué ajustes tendríamos que hacer después del desbarajuste que nos han dejado? Sí. Así que lo necesito acá para que nos asesore. Un gusto para mí participar, ver cómo puedo contribuir en la coyuntura actual del país, tomar decisiones estructurales que permitan a Bolivia caminar hacia el futuro. Y un dato muy importante: el 72% de energía eléctrica que se produce en el país se produce a partir del gas natural boliviano en las plantas termoeléctricas. Si el 2028, al término del 2028, se agota el gas natural boliviano para alimentar a estas plantas termoeléctricas, también va a haber escasez de energía eléctrica en el país. Entonces, hoy es el momento de tomar decisiones de fondo, obviamente coyunturales y estructurales, para que permitan al país ver el horizonte de acá 5 y 10 años plazo. Ojalá que haya esa mirada generosa, lejos de la política y pensando en lo técnico. ¿Qué hacemos sin energía eléctrica? ¿Qué hacemos sin tener combustibles para desplazarnos? ¿Qué hacen las industrias sin el gas natural para poder funcionar? Estamos perdidos y es tiempo de tomar grandes decisiones. Y don Mauricio Taborga creo que nos inspira y acicatea el debate en esa dirección. Gracias, don Mauricio. Un gusto. Un verdadero gusto. Pausita, ¿no? Regreso en pocos segundos.